En un mundo donde el bien y el mal se enfrentan en una batalla titánica, donde la oscuridad amenaza con devorar la luz y la esperanza parece perdida, surge un héroe de las profundidades del tiempo para defender a los justos y restaurar el orden. Este héroe es Vishnu, el dios protector del hinduismo, cuyas 10 encarnaciones manifiestan su poder y sabiduría únicos para restablecer el equilibrio en el cosmos. La primera encarnación de Vishnu fue Matsya, el pez. Según el mito, un gran diluvio amenazó con destruir el mundo y a todos los seres vivos. Vishnu se apareció como un pequeño pez ante el sabio Manu, que realizaba sus rituales en el río. El pez le pidió protección contra los depredadores y que lo llevara a un lugar seguro. Manu lo puso en un jarro, pero el pez creció rápidamente y le pidió ser trasladado a un estanque, luego a un lago, después a un río y finalmente al océano. Entonces el pez reveló su verdadera identidad como Vishnu y le dijo a Manu que construyera un barco para salvarse del diluvio. También le instruyó que recogiera una pareja de cada especie animal y vegetal, así como las sagradas escrituras Vedas, que habían sido robadas por un demonio llamado Hayagriva. Vishnu prometió guiarlo y protegerlo durante el cataclismo. Manu hizo lo que el pez le ordenó y se embarcó en el barco junto con los demás seres. El pez ató una cuerda al barco y lo arrastró por las aguas hasta que el diluvio cesó. Luego, el pez recuperó los Vedas del demonio y se los devolvió a Manu, quien los preservó y los transmitió a la humanidad. De esta manera, Vishnu salvó al mundo y a la sabiduría de la destrucción. La segunda encarnación de Vishnu fue Kurma, la tortuga. Se dice que los dioses y los demonios decidieron cooperar para batir el océano de leche y obtener el néctar de la inmortalidad, llamado Amrita. Para ello, utilizaron la montaña Mandara como palo y la serpiente Vasuki como cuerda. Sin embargo, la montaña se hundía en el océano y no podían sostenerla. Entonces, Vishnu se transformó en una enorme tortuga y se colocó debajo de la montaña, sosteniéndola sobre su caparazón. Así, dioses y demonios pudieron batir el océano durante 1000 años, hasta que emergieron diversos objetos y seres maravillosos, como la diosa Lakshmi, el elefante Airavata, el caballo Uchaishravas, el árbol Kalpavriksha, la joya Kaustubha y el médico Dhanvantari, que llevaba el Amrita en una vasija. Vishnu tomó la forma de una bella mujer llamada Mohini y engañó a los demonios para que le entregaran el Amrita, que luego distribuyó entre los dioses. De esta manera, Vishnu ayudó a los dioses a obtener la inmortalidad y a derrotar a los demonios. La tercera encarnación de Vishnu fue Varaha, el jabalí. Se cuenta que hubo un demonio llamado Hiranyaksha, muy poderoso y arrogante, que odiaba a los dioses y a los humanos y quería dominar el universo. Un día secuestró a la tierra, la diosa Bhumi, y la llevó al fondo del océano. Los dioses se alarmaron y pidieron ayuda a Vishnu, que estaba durmiendo en su morada. Vishnu se despertó y se transformó en un gigantesco jabalí con colmillos afilados y cuerpo brillante. Se sumergió en el océano y buscó al demonio, que lo desafió a una batalla. Los dos combatieron durante 1000 años hasta que el jabalí logró matar al demonio con sus colmillos. Luego levantó la tierra y la colocó de nuevo en su lugar, restaurando el equilibrio cósmico. La tierra se sintió agradecida y se enamoró del jabalí, quien la bendijo y le dio un hijo llamado Naraka. De esta manera, Vishnu rescató a la tierra y eliminó al malvado demonio. La cuarta encarnación de Vishnu fue Narasimha, el hombre león. Según el mito, hubo un demonio llamado Hiranyakashipu, hermano de Hiranyaksha. Hiranyakashipu odiaba a Vishnu y quería vengarse de él. Realizó una severa penitencia y obtuvo una bendición de Brahma.
el Dios creador, que le concedió que no pudiera ser muerto ni por humano ni por animal, ni dentro ni fuera de una casa, ni de día ni de noche, ni por ningún arma. Con esta protección se proclamó el único Dios, obligando a todos a adorarlo y castigando a quienes se negaban. Sin embargo, su propio hijo Prahlada era devoto de Vishnu y se negó a adorar a su padre. Hiranyakashipu intentó matar a Prahlada de varias formas, pero Vishnu siempre lo salvaba. Un día, el demonio preguntó a Prahlada si Vishnu estaba en una columna de su palacio. Prahlada respondió que sí, que Vishnu estaba en todas partes. Entonces, Hiranyakashipu golpeó la columna con su maza y de ella emergió una terrible criatura, mitad hombre y mitad león, Narasimha. Esta forma burlaba la bendición del demonio. Narasimha agarró a Hiranyakashipu y lo llevó al umbral de la casa, que no era ni dentro ni fuera. Era el crepúsculo, que no era ni de día ni de noche. Lo puso sobre sus muslos, que no eran ni cielo ni tierra, y lo desgarró con sus garras, que no eran armas. De esta manera, Narasimha mató al demonio y liberó al mundo de su tiranía. Luego bendijo a Prahlada y lo nombró rey de los demonios. La quinta encarnación de Vishnu fue Vamana, el enano. Según el mito, hubo un rey de los demonios llamado Bali, nieto de Prahlada. Bali era un gobernante justo y generoso, pero también ambicioso y orgulloso. Conquistó los tres mundos, el cielo, la tierra y el inframundo, despojando a los dioses de su poder y riqueza. Los dioses acudieron a Vishnu y le pidieron ayuda para recuperar su reino. Vishnu se encarnó como un enano brahman llamado Vamana y se presentó ante Bali, que estaba realizando un sacrificio. Bali, famoso por su hospitalidad, le ofreció al enano cualquier cosa que deseara. Vamana le pidió solo 3 pasos de tierra medidos por sus propios pies. Bali aceptó, pensando que era una petición insignificante. Pero entonces, Vamana se transformó en un gigante y cubrió el cielo y la tierra con su primer paso, y el inframundo con su segundo paso. No quedaba nada para el tercer paso. Así que Bali le ofreció su propia cabeza. Vamana lo pisó y lo envió al inframundo, pero reconoció su virtud y le concedió el dominio de ese reino. También le permitió visitar la tierra una vez al año para ser adorado por sus súbditos. De esta manera, Vamana restauró el orden cósmico y honró la generosidad de Bali. La sexta encarnación de Vishnu fue Parashurama, el guerrero Brahman. Según el mito, hubo una época en que los reyes kshatriyas se volvieron corruptos y opresores, explotando a los brahmanes que eran los sacerdotes y sabios. Vishnu se encarnó como Parashurama, hijo de Jamadagni, un brahman, y Renuka, una kshatriya. Parashurama era un experto en el arte de la guerra y en el manejo del arco y la flecha. Un día, el rey Kartavirya Arjuna, que tenía 1000 brazos, visitó el ashram de Jamadagni y se llevó una vaca sagrada que le pertenecía al brahman. Parashurama se enfureció, lo persiguió y lo mató en un duelo. Los hijos de Kartavirya Arjuna se vengaron y mataron a Jamadagni. Entonces, Parashurama juró exterminar a todos los kshatriyas de la tierra y recorrió el mundo con su arco y su hacha, matando a todos los reyes que encontraba. Se dice que realizó 21 sacrificios con la sangre de los kshatriyas. Finalmente, se retiró al bosque y se dedicó a la meditación. De esta manera, Parashurama castigó a los kshatriyas y protegió a los brahmanes. La séptima encarnación de Vishnu fue Rama, el príncipe. De acuerdo con el mito, Rama era el hijo mayor del rey Dasharatha de Ayodhya y era amado por todos por su virtud y valor. Un día, su padre decidió coronarlo como su sucesor, pero su madrastra Kaikeyi, influenciada por su sirvienta Mantara,
le pidió que exiliara a Rama por 14 años y que coronara a su propio hijo Bharata. Dasharatha se vio obligado a cumplir su promesa, y Rama aceptó el exilio con resignación. Lo acompañaron su esposa Sita y su hermano Lakshmana. Los tres se refugiaron en el bosque de Dandaka, donde vivieron una vida sencilla y piadosa. Sin embargo, su paz se vio perturbada por los ataques de los demonios, enemigos de los ermitaños y los animales. Rama los combatió con su arco y sus flechas, protegiendo a los inocentes. Un día, el demonio Ravana, el rey de Lanka, se enteró de la belleza de Sita y decidió raptarla. Envió a su hermano Maricha, que se disfrazó de un ciervo dorado y atrajo a Sita con su brillo. Sita le pidió a Rama que le trajera el ciervo, y Rama fue tras él, dejando a Lakshmana a cargo de Sita. Pero el ciervo era una trampa, y cuando Rama lo hirió, este gritó imitando la voz de Rama pidiendo ayuda. Sita se asustó y le ordenó a Lakshmana que fuera a ayudar a Rama. Lakshmana se resistió, pero finalmente cedió y trazó un círculo mágico alrededor de Sita, advirtiéndole que no saliera de él. Entonces, Ravana se aprovechó de la ausencia de los hermanos y se presentó ante Sita como un mendigo. Le pidió limosna y Sita, compasiva, le ofreció comida. Pero al cruzar el círculo, Ravana reveló su verdadera forma y la secuestró, llevándosela a su reino en su carro volador. Sita se resistió y gritó, pero nadie pudo salvarla. Solo un águila llamada Jatayu intentó detener a Ravana, pero fue herido de muerte. Rama y Lakshmana regresaron y se horrorizaron al ver que Sita había desaparecido. Buscaron por todas partes y encontraron a Jatayu, que les contó lo ocurrido antes de morir. Los hermanos juraron vengarse de Ravana y rescatar a Sita. En su búsqueda se aliaron con el rey mono Sugriva y su general Hanuman, que les ayudaron a localizar a Sita en Lanka. Rama construyó un puente sobre el océano con la ayuda de los monos y los osos, y cruzó a Lanka con su ejército. Allí libró una feroz batalla contra Ravana y sus huestes, y finalmente lo mató con una flecha en el corazón. Luego se reunió con Sita, que había permanecido fiel a él a pesar de las amenazas y engaños de Ravana. Sin embargo, Rama dudó de la pureza de Sita y le pidió que se sometiera a una prueba de fuego para demostrar su inocencia. Sita aceptó y entró en una pira ardiente, pero salió ilesa, pues el fuego no podía quemarla. Rama se arrepintió de su sospecha y la abrazó con amor. Luego regresó a Ayodhya con Sita, Lakshmana y sus amigos, y fue coronado como rey. Reinó con justicia y prosperidad, y fue adorado por su pueblo. De esta manera, Rama cumplió su misión de restaurar el Dharma y eliminar al malvado Ravana. La octava encarnación de Vishnu fue Krishna, el pastor. Según cuenta la leyenda, Krishna nació en la dinastía Yadava, gobernada por el rey Ugrasena. Sin embargo, el hijo de Ugrasena, Kamsa, se rebeló contra su padre y lo encarceló, convirtiéndose en el tirano de Mathura. Kamsa tenía una hermana llamada Devaki, que se casó con Vasudeva. El día de su boda, una voz celestial profetizó que el octavo hijo de Devaki mataría a Kamsa. Kamsa, enfurecido, quiso matar a Devaki, pero Vasudeva lo persuadió de que él le perdonara la vida a cambio de entregarle todos sus hijos. Kamsa aceptó, pero mató a los 6 primeros hijos de Devaki. El séptimo hijo, Balarama, fue milagrosamente transferido al vientre de Rohini, otra esposa de Vasudeva. El octavo hijo fue Krishna, que nació en una noche de tormenta. Vishnu se le apareció a Vasudeva y le ordenó que llevara a Krishna a la aldea de Gokula, donde vivía su amigo Nanda, el jefe de los pastores, y que intercambiara a Krishna por la hija recién nacida de Nanda y su esposa Yashoda. Vasudeva hizo lo que Vishnu le dijo y cruzó el río Yamuna, que se abrió para darle paso.
Llegó a Gokula y dejó a Krishna en la cuna de Yashoda llevándose a la niña. Volvió a Mathura y se la entregó a Kamsa, que intentó matarla. Pero la niña se transformó en la diosa Durga y le advirtió que su asesino había nacido. Kamsa se aterrorizó y ordenó matar a todos los niños de la región, pero Krishna se salvó por la protección de Vishnu. Krishna creció en Gokula bajo el cuidado de Nanda y Yashoda, que lo amaban como a su propio hijo. Era un niño travieso y encantador, que disfrutaba jugando con otros niños y niñas, especialmente con Radha, su amada. También realizaba milagros y proezas como matar a varios demonios enviados por Kamsa, levantar la montaña Govardhan para proteger a los habitantes de Gokula de una tormenta y mostrar su forma universal a su madre, Yashoda. Krishna era un experto en el arte de la flauta y con su música atraía a las plantas y a las personas. Un día, al enterarse de su verdadero origen, decidió enfrentarse a Kamsa. Junto con Balarama y otros amigos fue a Mathura, donde participó en una competencia organizada por Kamsa. Allí derrotó a varios campeones y finalmente llegó ante Kamsa, al que mató con sus propias manos. Luego liberó a sus padres biológicos, Devaki y Vasudeva, y a su abuelo Ugrasena, a quien restauró en el trono. Después, Krishna se estableció en la ciudad de Dwaraka, donde se casó con Rukmini y otras esposas, y tuvo muchos hijos. También se involucró en varias aventuras y batallas, como la que libró contra el rey Yarasandha, suegro de Kamsa, que quiso vengarse de él. Krishna fue también amigo y consejero de los Pandavas, los 5 hermanos que se enfrentaron a los Kauravas, sus primos malvados, en la guerra del Mahabharata. Actuó como auriga de Arjuna, el más valiente de los Pandavas, y le reveló su enseñanza suprema, el Bhagavad Gita, en el campo de batalla. Krishna intervino en la guerra para ayudar a los Pandavas a derrotar a los Kauravas, que habían cometido muchas injusticias. Vivió hasta los 125 años y murió en Prabhasa, a manos de un cazador que lo confundió con un ciervo en las orillas del río Hiran. Antes de morir, le dijo a su amigo y discípulo Uddhava que se fuera al Himalaya y se dedicara a la meditación. También le pidió que transmitiera sus enseñanzas a los demás y que recordara siempre su nombre y su forma. Luego, Krishna abandonó su cuerpo y se unió a Vishnu, su fuente original. Después de su muerte, su ciudad de Dwaraka se hundió en el océano y su dinastía Yadava se extinguió por una guerra civil. Así terminó la era de Krishna, que fue una de las más gloriosas y trágicas de la historia humana. De esta manera, Krishna cumplió su misión de revelar el amor divino y de participar en el drama cósmico. La 9ª encarnación de Vishnu fue Buda, el iluminado. Según el mito, Buda era el hijo del rey Suddhodana y la reina Maya, que gobernaban el reino de Kapilavastu en el norte de la India. Originalmente llamado Siddhartha Gautama, era un príncipe heredero que vivía rodeado de lujos y placeres. Sin embargo, un día salió de su palacio y vio 4 escenas que le impactaron profundamente: un anciano, un enfermo, un cadáver y una seta. Estas visiones le hicieron tomar conciencia del sufrimiento humano y de la impermanencia de la vida. Decidió entonces renunciar a su vida mundana y buscar la verdad y la liberación. Abandonó a su esposa Yasodhara y a su hijo Rahula y se fue al bosque, donde se unió a varios maestros y practicó diversas disciplinas espirituales. Sin embargo, ninguna de ellas le satisfizo ni le dio la respuesta que buscaba. Finalmente, se sentó bajo una higuera en Bodh Gaya y se propuso meditar hasta alcanzar la iluminación. Tras una larga y dura lucha contra las tentaciones y los obstáculos, Buda logró despertar a la realidad última y comprender las causas y el cese del sufrimiento. Se convirtió en un ser perfecto y omnisciente que conocía el pasado, el presente y el futuro. Luego,
se dedicó a enseñar a otros el camino que había descubierto, que llamó el Dharma, o la ley universal. Buda predicó las 4 nobles verdades. El sufrimiento existe. El sufrimiento tiene una causa. El sufrimiento puede cesar, y hay un camino para cesar el sufrimiento. También enseñó el noble octuple sendero, que es el método para seguir el Dharma y alcanzar el Nirvana, la extinción de la ignorancia, el deseo y el odio. Buda fundó una comunidad de monjes y monjas llamada Sangha, que se comprometieron a seguir sus enseñanzas y a difundirlas por el mundo. También realizó varios milagros y enfrentó a enemigos como su primo Devadatta, que intentó matarlo. Buda vivió hasta los 80 años y murió en Kushinagar, rodeado de sus discípulos. Antes de morir, les dijo que no se apegaran a él ni a nada, y que fueran sus propias luces. De esta manera, Buda mostró el camino de la sabiduría y la compasión, y liberó a muchos seres del ciclo de renacimiento y muerte. La 10ª y última encarnación de Vishnu será Kalki, el jinete. Según la leyenda, Kalki aparecerá al final de la era de Kali, que es la actual y se caracteriza por el dominio del mal, la ignorancia, la violencia y la corrupción. Kalki nacerá en la aldea de Shambhala como hijo del Brahman Vishnu Yasha. Será educado por Parashurama, la 6ª encarnación de Vishnu, quien le enseñará las artes marciales y las escrituras sagradas. Kalki montará un caballo blanco llamado Devadatta, que será un regalo de los dioses, y llevará una espada llameante llamada Ratnamaru, forjada por el dios del fuego Agni. Kalki recorrerá el mundo destruyendo a los malvados y protegiendo a los virtuosos. Luchará contra el rey Kali, quien será el gobernante supremo de la tierra y el símbolo de la maldad. Kalki lo matará y pondrá fin a su reinado de terror. Luego establecerá una nueva era de paz, justicia y armonía llamada Satya Yuga, o la Edad de Oro. Kalki será el último avatar de Vishnu, quien habrá cumplido su misión de preservar el orden cósmico y restaurar el Dharma. Este viaje por las transformaciones de Vishnu nos muestra cómo el Dios ha intervenido en momentos críticos para restaurar el equilibrio y proteger el Dharma. ¿Cuál ha sido tu transformación?